El destino del aguilucho, el hijo de Napoleón. La leyenda romántica no miente cuando asegura que el gran amor en la vida de Napoleón Bonaparte fue Josefina de Beauharnais. Su segundo matrimonio con María Luisa de Austria fue simplemente una argucia para conseguir el heredero que Josefina no podía darle. En 1810, el emperador había tenido un hijo varón, Alejandro, de sus amores con la condesa polaca María Waleska, pero había sido inscrito como hijo del esposo. Convenía, por otra parte, que el heredero imperial estuviera vinculado a una casa real para que en su momento fuera aceptado como uno más por las monarquías europeas. De ahí que tras divorciarse de Josefina, Bonaparte eligiera como esposa a la archiduquesa María Luisa, hija del emperador de Austria, una joven de 18 años. El matrimonio civil se celebró en 1810 en el Palacio de Saint-Cloud y al día siguiente, pese a la reticencia del clero francés que no aprobaba el divorcio del emperador, se celebró la ceremonia religiosa en el Louvre. Francia coincidía con su rechazo al nuevo matrimonio, pero por diferentes motivos. Para los republicanos, María Luisa no era más que la sobrina de la austríaca, entre comillas, es decir, María Antonieta, la odiada reina guillotinada. Los monárquicos reprueban una boda que daba una cierta legitimidad monárquica a la familia Bonaparte. Las personas más próximas al emperador se declaraban decididas partidarios de Josefina. Las mayorías de las reticencias desaparecieron el 20 de marzo de 1811, cuando nació en las Tullerías el primer hijo de la pareja. Napoleón por fin tenía un heredero y su legado iba a tener continuidad. París, Francia entera, era una fiesta. El niño había nacido robusto, sano, y la madre se recuperaba sin problemas, lo que hacía pensar en la posibilidad de una numerosa descendencia. Tal como se había estipulado en febrero de 1810, el Senado francés otorgó al recién nacido el título de Rey de Roma. Ese título se añadió al de Príncipe Imperial previsto por la Constitución napoleónica. 3 meses después se celebró el solemne bautizo del pequeño en la Catedral de Notre Dame, donde se le impuso el nombre de Napoleón, Francisco, José, Carlos, en honor respectivamente a su padre, a su abuelo materno, a su tío paterno y a su abuelo paterno. El niño fue para María Luisa una auténtica tabla de salvación en una corte en la que no dejaba de sentirse una extraña. A lo largo de su vida, el pequeño Napoleón no gozó mucho de la compañía de sus padres. En mayo de 1812, cuando el emperador inició la campaña de Rusia, María Luisa lo acompañó hasta Dresde, pero el niño permaneció en París. En 1814, París fue ocupado por los aliados y en abril, Napoleón fue depuesto y abdicó en favor de su hijo. El rey de Roma pasó a ser Napoleón II, un título fugaz, ya que 8 días después, por el Tratado de Fontainebleau, Bonaparte renunció a la soberanía de sus dominios,
tanto para él como para su familia, mientras que a María Luisa se le concedían los ducados italianos de Parma, Piacenza y Guastella. Una semana después, Napoleón partió a la isla de Elba y nunca más volvió a ver a su hijo. María Luisa y el niño partieron hacia Viena, donde fueron acogidos en una corte que más que familia los consideraba unas de las tantas víctimas del odiado Napoleón. De inmediato se puso en marcha una concienzuda operación bajo la influencia del canciller Metternich, que estaba destinada a transformar a Napoleón II en un archiduque vienés. Se comenzó con hacerlo olvidar su primer nombre, para pasar a denominarse Francisco, como su abuelo. Y a los 7 años se le concedió el título de Duque de Reichstadt con el fin de obviar cualquier referencia a su anterior estatus de príncipe imperial. Para entonces, 1818, su madre tampoco estaba a su lado. El Congreso de Viena le había reconocido a María Luisa la titularidad de los ducados italianos y se trasladó allí para gobernar sus posesiones. Ni siquiera durante el breve sueño imperial de los 100 días, con el regreso de Bonaparte a Francia desde Elba, María Luisa valoró la posibilidad de regresar a París. Tampoco la de permanecer junto a su hijo en Viena. Napoleón era el pasado en términos políticos y no era conveniente que el joven rey de Roma se apartara de la tutela de su abuelo. Su situación tampoco varió cuando la batalla de Waterloo sentenció definitivamente el imperio napoleónico, enviando al emperador a la isla de Santa Elena. Así que la emperatriz continuó en Parma hasta su muerte en 1847, ejerciendo su gobierno con gran dedicación. Así pues, el duque de Reichstadt creció prácticamente huérfano de padre y madre, pues su presencia era únicamente epistolar. Le compensó de su soledad la predilección que sentía por su abuelo Francisco I. Pero no se olvidaba que Bonaparte había proclamado, tras su abdicación en 1815, abro comillas, «Mi vida política se acaba y dejo a mi hijo el título de Napoleón II, emperador de los franceses». Cierro comillas. Como resultado, las potencias aliadas contemplaron al joven Napoleón como un enemigo potencial para la Europa de la Restauración. Era necesario controlarlo y Metternich se encargó de ello, haciendo del joven un prisionero en la corte de su abuelo. La contrapartida era el significado que su figura tenía para los bonapartistas franceses. Muchos autores afirman que el fervor napoleónico repuntó, lo que llevó a la creación del Segundo Imperio, que tuvo su origen en la figura del duque de Reichstadt. La Revolución Liberal de 1830 habría podido ser la ocasión para que Napoleón II hiciera realidad las ambiciones de muchos bonapartistas. Pero la tuberculosis había hecho estragos en el joven archiduque. Se le consideró víctima de las maquiavélicas intenciones de Metternich. La sospecha que fuera envenenado fue sostenida por varios autores, aun cuando la medicina actual apunta a que tales síntomas se debieron a la
cachexia tuberculosa. Aún descartada la posibilidad del envenenamiento, Metternich fue culpable de la precipitación de los acontecimientos. Desde hacía varios años, María Luisa, consciente de la fragilidad de su hijo, había insistido en que se le permitiera viajar a Italia, convencida que la benignidad del clima mediterráneo fortalecería sus delicados pulmones. Pero el canciller siempre se negó. Metternich estaba dispuesto a todo, con tal de salvar su ideal de la monarquía absoluta, y no olvidaba las palabras de Napoleón Bonaparte antes de morir. Abro comillas. Mi hijo debe pensar en vengar mi muerte en el destierro, pero también sacar partido de ella, que no le abandone jamás el recuerdo de mi labor, que sea como yo, francés de pies a cabeza, que dirija sus esfuerzos a reinar, que haga crecer todo lo que yo he sembrado. Cierro comillas. El 22 de julio de 1832, el duque de Reichstag murió en Schönbrunn. Sin embargo, su recuerdo siguió aleteando muchos años después, no solo en las aspiraciones bonapartistas, sino también en el teatro y la literatura. Diversos autores se sintieron fascinados por su halo romántico y el misterio que le rodeaba, entre ellos Edmond Rostand, quien en 1900 escribió un drama intitulado L'Aiglon, el aguilucho. Quiero señalar, para terminar, que en diciembre de 1940, con el afán de reparar un agravio histórico y deseando congraciarse con la Francia ocupada, llevó los restos de Napoleón II a París para que descansaran junto a su padre, bajo la cúpula de los inválidos. Era el triste signo de Napoleón II ser solo una sombra de su poderoso padre.